revelado, el inesperado encuentro de esta abuela con la policía durante una celebración INCRIBL. Era una tarde de verano aplastante en el barrio, la música se desbordaba de cada ventana, y el aire olía a tamales y flan. Doña Reyes, con su cabello plateado siempre recogido en un moño, se movía entre sus seres queridos, sonriendo mientras acomodaba cada detalle para la fiesta de cumpleaños de su querido Miguelito. Pero en medio de las risas, el estallido rítmico de una piñata y los abrazos de sus hijos, el estruendo de sirenas rompió la burbuja de alegría. Un grupo de policías apareció en la esquina, y el murmullo se esparció como un virus entre los presentes. Desde su lugar, Doña Reyes sintió una punzada en el estómago. Las miradas nerviosas comenzaron a circular. Sabía que muchos en su comunidad miraban a estos hombres con desconfianza, como si fueran fantasmas de un pasado que se negaba a marcharse. En su pecho, el amor por su familia y el deseo de proteger a su comunidad luchaban con el miedo que trataba de asfixiarla. Recordó a su difunto esposo, como siempre les enseñó a no juzgar antes de conocer. ¿Acaso esos hombres con el uniforme de azul no eran también parte de sus recuerdos? Sus hijos, sus vecinos, amigos de antaño. El caos interno la inundaba mientras caminaba hacia ellos. Con cada paso, su mente se llenaba de recuerdos, los días de lucha en México, el sacrificio y la migración por un futuro mejor. Su corazón latía rápido, ya no por la emoción de la fiesta, sino por el desafío que se presentaba ante ella. Al llegar a los oficiales, miró a sus rostros jóvenes, notó la inseguridad que les anidaba en la mirada. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, la voz temblorosa pero firme. Una mezcla de preocupación y determinación llenó su pecho. La cuestión era clara, había que conectar, abrir puentes donde solo había muros. Estamos aquí por un reporte, dijo uno de los policías, sintiéndose desgraciado en la situación. Doña Reyes no estaba lista para permitir que la celebración se apagase. Con sus palabras llenas de calidez, les habló de sus sueños, de cómo había llegado a este barrio, de los niños que correteaban por las calles y de las risas que alegraban las noches. Le hablaba a los oficiales como si fuesen sus propios hijos, recordándoles que el verdadero espíritu de la comunidad vibraba en esos momentos simples. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente comenzó a cambiar, pero una vecina, empujada por la adrenalina del momento, lanzó un comentario que se convirtió en veneno. Oye, ese tiene el mismo parecido que un hombre que anduvo jodiendo por aquí, gritó, y los murmullos regresaron, ahora más intensos. La tensión volvió a crecer, como una tormenta que se avecina, y Doña Reyes sintió el pánico recorrer su ser. Había abierto una puerta, y ahora se tambalearía entre la desconfianza y su determinación. Con el corazón encogido, se preguntaba si, a pesar de todos sus esfuerzos, podría realmente unir este mundo tan fragmentado que amenazaba con romperse en sus manos. La mirada de los policías comenzó a oscilar. ¿Estarían listos para despojarse de sus prejuicios? La angustia era palpable. Ella jamás había esperado que el día del cumpleaños de Miguelito se convirtiera en un campo de batalla emocional. La fiesta estaba en juego, pero lo que verdaderamente corría riesgo era la esperanza de una comunidad que había trabajado por la delgada pero poderosa conexión entre todos. La historia aún no había terminado, pero el futuro parecía más incierto que nunca. La presión aumentaba. ¿Cómo terminaría este encuentro inesperado? Las respuestas se asomaban al horizonte, mientras la fiesta continuaba, y la tensión se intensificaba. El aire se tornó denso, como si las palabras flotantes entre la multitud pudieran cortarse con un cuchillo. La tensión crecía mientras Doña Reyes buscaba entre los rostros de los policías alguna señal de compasión, alguna chispa de entendimiento que pudiera romper el hielo que separaba su mundo del de ellos. Su determinación no era solo una cuestión de orgullo.
comprendía que un malentendido podría empeorar la relación entre su comunidad y la policía, un ciclo que había visto repetirse a lo largo de su vida. Ellos son humanos, como tú y yo, pensó, y el eco de las lecciones de su esposo resonaba en su mente. Ella había vivido mucho y había aprendido que a veces la empatía se escondía detrás del uniforme. Entre esos hombres de azul había historias propias que quizás nunca llegaría a conocer. ¿Y si esta es la oportunidad para comenzar algo nuevo? Se preguntó con un susurro interno que la impulsaba a avanzar. La mirada de uno de los oficiales se encontró con la suya. Había una chispa de interés. Doña Reyes tomó una respiración profunda y decidió no dejarse vencer por el miedo o la incertidumbre. Soy Doña Reyes, y este es un día especial para mi familia, comenzó, su voz resonando con una calma que ella misma casi no reconocía. Estamos celebrando a Miguelito, el que siempre nos recuerda lo que realmente importa. Ustedes también son parte de esta comunidad. Las palabras parecían fluir de su corazón. Sus ojos se llenaron de emoción mientras conectaba con lo que representaba cada lado. Cualquier error, cualquier prejuicio se deslizaba pudiendo ser reparado en ese instante, los murmullos se fueron aquietando, lo que sorprendía a Doña Reyes. Había encendido una llama de curiosidad e interés. Uno de los oficiales, un joven de cabello rizado y rostro ansioso, dio un paso hacia adelante. ¿Podemos escuchar más sobre Miguelito?, preguntó con una voz apenas audible. Doña Reyes sonrió, sintiendo que la conversación podía tomar otro rumbo. Claro, Miguelito es un niño brillante, le encanta el fútbol y sueña con ser médico, mencionó con el orgullo que solo una abuela puede sentir. Mientras hablaba, los recuerdos de su infancia pasaban por su mente, el esfuerzo de educar a sus hijos y la esperanza de un futuro más brillante para su nieto. El joven oficial escuchaba atentamente, al igual que sus compañeros, lentamente dejando de lado la rigidez del deber. La animosidad que había tentado a apoderarse de la fiesta comenzó a disiparse. Era un pequeño triunfo personal, una prueba de que el entendimiento humano podía superar al miedo. El ambiente se llenaba de risas de los niños, de piñatas que estallaban en una explosión de colores. El clima festivo regresaba, aunque la sombra de la incertidumbre seguía acechando. Cuando los policías comenzaron a despedirse, Doña Reyes sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había logrado abrir un diálogo, pero se daba cuenta que el verdadero desafío apenas comenzaba. No bastaba con un breve encuentro, había semillas de distanciamiento que debían ser erradicadas con cuidado y dedicación. La fiesta seguía vibrante, pero la conversación con los oficiales era solo el primer paso. De regreso a su familia, Doña Reyes percibió la mirada de algunos de sus hijos. «Mami, ¿les crees a esos hombres?», cuestionó uno de ellos con desconfianza. La abuela, sintiendo la carga de la responsabilidad, comprendió que el escepticismo había reemplazado a la esperanza en muchos corazones. La noche caía, y el canto de las estrellas se unía a la música de la celebración. Dentro de ella reverberaba el impulso de no rendirse, de transformar una fiesta en una oportunidad para crear la seguridad, la unidad y la confianza que habían anhelado por tanto tiempo. Sabía que el combate contra el prejuicio estaba lejos de terminar, pero ahora contaba con la voluntad de experimentar el cambio. Mientras los niños reían y la piñata se desmoronaba, un pensamiento inquietante le cruzó la mente: ¿cómo podría ella ser un vehículo de responsabilidad social en un barrio dividido? De pronto, algo dentro de ella resonó con fuerza: era el momento de actuar, de liderar con una nueva meta. La determinación de Doña Reyes había despertado, pero eso solo era el comienzo. El camino por delante era incierto, pero su deseo de ver el cambio iluminaba la oscuridad. La pregunta latía en su mente: ¿podría ser la voz que ayudara a unir los mundos en lugar de separarlos? A medida que la noche avanzaba, un nuevo propósito emergía desde sus entrañas, y con él, una seria reflexión de lo que estaba dispuesta a arriesgar para cambiar su realidad. La noche había caído por completo, pero el corazón de Doña Reyes aún palpitaba con la energía de la fiesta. Sin embargo, su mente no podía descansar. A medida que miraba a sus hijos y sobrinos reír y jugar, un peso nuevo se asentaba sobre sus hombros.
Ahora que había comenzado a tender un puente entre su comunidad y la policía, se sentía competida entre el deseo de proteger a su familia y la urgente necesidad de mejorar la relación con aquellos que llevaban el uniforme. Se retiró un poco, encontrando refugio en la penumbra de su patio, donde las luces de la celebración se desdibujaban en la distancia. Cerró los ojos y permitió que el sonido lejano de la música se mezclara con sus pensamientos. ¿Y si esto solo es un destello temporal?, se preguntó. ¿Qué puedo hacer para que las cosas cambien de verdad? Las dudas comenzaron a asediarla, entrelazándose con la inspiración que había sentido durante esa conversación con los oficiales. Decidida a no dejar que los escepticismos la consumieran, empezó a trazar un plan. No puedo hacerlo todo sola, pero puedo ser el motor que genere el cambio. Visualizaba una reunión en la que pudieran sentarse a hablar, en un ambiente neutral, donde se pudieran compartir historias. Necesitaré apoyo, pensó, reconociendo que necesitaría de su comunidad, de sus hijos y de sus vecinos para sostener esta carga. El primer paso sería hablar con aquellos que le habían confiado sus inquietudes. Plantó una semilla de idea en su mente, crear un espacio seguro donde todos pudieran expresar sus miedos y preocupaciones, donde la voz de todos, incluidos los policías, tuviera cabida. La idea de un foro comunitario resonaba en su mente como un eco esperanzador. Era ambiciosa, pero podría ser un lugar donde la empatía predominara sobre el miedo. Sin embargo, cada paso requería coraje y voluntad. Doña Reyes sabía que se enfrentaba a un mar de incertidumbres. Sus hijos podían no entender, algunos de sus vecinos serían críticos y, por supuesto, había muchos que dudarían de sus intenciones. Pero para ello estoy aquí, se repitió, con un nuevo fervor. El día siguiente sería clave. Se obligó a escribir un boceto de lo que quería comunicar. Las palabras fluían de su mano mientras se formulaban oraciones que abogaban por una mayor comprensión y civilidad. Quizá mi voz es pequeña, pero si puedo inspirar a unos pocos, tal vez esa pequeña voz se convierta en un grito colectivo, reflexionó. Llegó el momento de hablar con su familia. Al reunirse con ellos en la mesa, tocó el tema con sutileza. Se me ha ocurrido una idea, inició, sintiendo las miradas curiosas posarse sobre ella. Con cada palabra, notó tanto apoyo como dudas en sus expresiones. Pero compartió su anhelo de sanar, de construir puentes, de permitir que ambos mundos se encontraran en un terreno común. No digo que sea fácil, pero es necesario, insistió con firmeza, dejando claro que su compromiso con esta causa era absoluto. La conversación alcanzó un crescendo, con su hijo mayor expresando su preocupación. ¿Y si todo esto termina mal, mamá? La angustia en su voz resonó con la realidad de muchos. Doña Reyes respiró hondo, aceptando el desafío de explicar que a veces el cambio más significativo exige coraje y, en ocasiones, una dosis de fe ciega. El tiempo parecía volar mientras buscaban soluciones, discutiendo ideas para atraer al resto de la comunidad. Con cada propuesta, su determinación crecía. Pero en el fondo, sentía que la ventana de oportunidad se cerraba. El tiempo apremiaba y la inercia podría hacer que todo se desvaneciera. Cuando la conversación de la familia se tornó en silencios reflexivos, Doña Reyes sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Estaba dispuesta a poner en riesgo su propia reputación en nombre de una causa que tal vez no todos compartían? La respuesta brotó de su interior: sí, por Miguelito, por su familia, por cada niño que merecía crecer sin miedo al uniforme. Con una nueva hoja en su libreta y una decisión clara, un pensamiento inquietante iluminó su mente. ¿Cómo puedo cautivar la voluntad de la comunidad para este propósito? El tiempo de la acción había llegado, y ella era la que debía guiarlo. Mientras ella y su familia contemplaban en silencio las posibilidades, un presentimiento de inminente cambio la invadía. El desafío ante ella era significativo, pero su corazón latía con la emoción de un nuevo comienzo. ¿Podrían ellos, al fin, ser el ejemplo de generación en generación? La incertidumbre ocupaba un lugar central. Avanzar requeriría valentía, el sueño de unidad parecía más tangible que nunca, y sin embargo, el riesgo acechaba como una sombra. ¿Sería suficiente su empeño para que los demás lo siguieran? La luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas, ofreciendo un panorama de posibilidades. Doña Reyes despertó temprano, su mente aún palpitando con las ideas que había cultivado la noche anterior.
Se levantó, sabiendo que el día sería crucial en su camino hacia la transformación. Sin embargo, era consciente de que cada acción tendría consecuencias, cada palabra, un peso que debía ser calculado. Mientras preparaba el desayuno, visualizaba la reunión que debía llevar a cabo. La idea de las voces entrelazadas resonaba en su mente, pero no podía evitar el sudor que sentía en sus manos al pensar en cómo abordar a los miembros de la comunidad. ¿Seré capaz de expresar lo que siento?, se preguntó, contemplando cómo su deseo de paz podría ser recibido con recelo. Decidió comenzar por su calle, hablando con sus vecinos uno por uno. Salió al exterior, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de la conversación. Primero, se encontró con doña Elvira, una mujer de fuerte carácter que había sido testigo de muchos conflictos entre los jóvenes y las autoridades. Doña Reyes respiró hondo y con una sonrisa, recalcó la importancia de abrir un diálogo. Imagina, doña Elvira, que podamos poner nuestras angustias sobre la mesa y escuchar a quienes nos protegen, humanizarlos en lugar de temerles. A medida que sus palabras surgían, notó un destello de curiosidad en los ojos de su vecina. Esa chispa inicial la llenó de esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía cómo la presión aumentaba. La preocupación de su hijo mayor resonaba en su mente, un recordatorio constante del riesgo que implicaba abrir un espacio a los oficiales. Pero si no lo hacemos, doña, continuó, esforzándose por deshacer la relación peligrosa entre el uniformado y sus propios temores. Pasaron las horas y doña Reyes se vio hablando con varias familias. Sus interacciones eran una mezcla de emociones, algunas luces de apoyo, otras sombras de duda. Comenzó a recoger testimonios de experiencias reales con la policía, cada uno un ladrillo en la construcción de su propuesta. Es clave que no solo hablemos de que alguien tiene que cambiar, sino que se escuchen las historias que hay detrás, tanto nuestras como las de ellos, reflexionó, comprendiendo que el entendimiento debía ser recíproco. Sin embargo, no todo fue sencillo. Un vecino, el señor Ramírez, la interceptó en su camino y lanzó críticas feroces. ¿Qué te hace pensar que esas historias importan? Ellos solo buscan asustarnos, doña Reyes. En ese instante, la incredulidad de muchos quedaba expuesta y su determinación tambaleó. Fue un momento incómodo, una confrontación que puso a prueba su corazón. Tal vez sí, pero también hay oficiales que son padres, que tienen miedos, que son parte de nuestras vidas, respondió con firmeza, intentando despejar la neblina de prejuicios. La presión comenzaba a volverse casi abrumadora. Se sentó en un banco del parque, un lugar que simbolizaba tranquilidad, pero ahora era testigo de su tormenta interna. ¿Qué tal si el foro se convierte en un campo de batalla en lugar de un puente?, se preguntó. Cerró los ojos, buscando la calma en medio del torbellino, recordando que su intención era precisamente crear un espacio seguro, pero pronto encontró una nueva convicción dentro de sí misma. La resistencia no era solo un obstáculo, era también un reto. Se levantó decidida y se dirigió a casa, armada con nuevas ideas sobre cómo hacer el enfoque inclusivo más atractivo. Quizás podría invitar a un par de oficiales que sean bien vistos en el barrio, que vengan a compartir sus historias, murmuró, anotando nuevas estrategias en su libreta. Mientras se preparaba para organizar la primera reunión informal, un pensamiento inquietante la asaltó: ¿cómo puedo asegurarme de que todos se sientan cómodos al compartir? ¿Y si la resistencia se convierte en un enfrentamiento? El deseo de avanzar se sentía vivo en ella, pero la duda también tenía su voz, susurrando que el conflicto podría surgir de la nada. El desafío se tornaba más complejamente emocional. Pero doña Reyes no podía desistir. Sabía que su misión era dura y que tal vez la lucha apenas comenzaba. Un nuevo amanecer se avecinaba, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Sin embargo, el eco de sus propias palabras la seguía: ¿podré atravesar la muralla del miedo y sacar a la luz las verdades ocultas? Doña Reyes despertó al día siguiente sintiendo un ligero rayo de esperanza. La idea de la reunión informal comenzaba a tomar forma en su mente, pero con cada pensamiento también emergían temores persistentes. Sabía que la valentía no significaba la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Se miró al espejo, notando una determinación creciente. Esta vez, no me dejaré vencer,
se dijo, sacudiéndose la desconfianza que amenazaba con anclarse en su corazón, mientras se preparaba un desayuno sencillo, su mente se perdió en las posibles reacciones de los asistentes. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi voz sea escuchada sin que amenace a otros? Reflexionó. Un desafío importante era cómo presentar sus ideas de manera que sintieran confianza y no hostilidad. Decidió que compartir su propia historia sería un buen punto de partida. Recordó su juventud, sus propios miedos, y cómo había aprendido con el tiempo que escuchar con empatía podía cambiar cualquier situación. Después de un rato, comenzó a organizar sus pensamientos y a anotar sus ideas en su libreta. La estructura de la reunión comenzó a tomar forma. Las historias serían útiles, sí, pero debía también establecer desde el principio un ambiente de respeto. Buscó inspiración en sus apuntes, donde había anotado métodos de comunicación y conciliación. Lo que más le preocupaba era el momento en que el diálogo se tornara tenso. En su cabeza, revivía la conversación con el señor Ramírez, cuya incredulidad había sido un golpe directo a su motivación. No puedo permitirme que la desesperanza me paralice, se convenció, sabiendo que el primer paso hacia el cambio era enfrentar esas realidades difíciles. Llegó el momento de salir. Doña Reyes se dirigió al parque, el lugar elegido para la reunión, con la misma mezcla de expectativa y ansiedad que la acompañaba desde el inicio de su jornada. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que su corazón latía más rápido. Cada paso estaba lleno de cuestionamientos. Miró el espacio, un banco vacío, el sonido de risas a lo lejos. ¿Y si nadie viene? Se preguntó. ¿Y si vienen pero se van sin escuchar? Al evolucionar su ansiedad en determinación, decidió que debía transmitir su compromiso a los demás. Comenzó a buscar maneras de invitar a las personas con calidez. Al ver a algunos vecinos que caminaban hacia el parque, levantó la mano y los llamó con una sonrisa amplia. Los recibió con un saludo genuino, notando que un par de miradas se volvían hacia ella. Eso la animó a seguir. Mientras la gente iba llegando, comenzó a sentir que la incertidumbre inicial se convertía en un desafío emocionante por enfrentar. Tomó un momento para respirar hondo y contemplar su propósito. Esto no es solo por mí. Es por todos nosotros, se recordó. Se hizo un espacio para sentarse, rodeada de miradas curiosas. Su voz tembló en los primeros instantes, pero luego se hizo fuerte. Hoy, quiero que compartamos nuestras historias, nuestras preocupaciones y, sobre todo, nuestro deseo de construir un futuro mejor juntos, pronunció, sintiendo que esas palabras abrían un camino hacia una conversación anhelada. Sin embargo, en ese instante, notó la llegada de un grupo de jóvenes. Su presencia alteró la energía del ambiente. Sus miradas desafiantes añaden una tensión palpable al aire. Instintivamente, Doña Reyes sintió que su corazón se encogía, preguntándose si este encuentro que había planeado podría transformarse en algo completamente diferente a lo que había imaginado. ¿Qué harán? ¿Escucharán o solo interrumpirán? Esa pregunta giraba en su mente mientras sentía la presión del momento. La resistencia también se encontraba en el aire, no solo en los rostros de los jóvenes, sino en cada rincón del entorno, proyectando una amenaza silenciosa a su deseo de dialogar. El enfrentamiento parecía inminente, y por un breve instante, resurgió en ella la pregunta vital que no podía ignorar: ¿podré forjar un diálogo o sucumbir a la confrontación? El momento crucial se acercaba, y Doña Reyes sabía que cada palabra podía marcar la diferencia entre la esperanza y el conflicto. El miedo y la determinación luchaban por el control en su interior mientras el desafío de la vulnerabilidad la acechaba. La reacción de los presentes podría ser una clave, un botón de su futuro que apenas comenzaba a escribir. Doña Reyes respiró hondo, sintiendo el aire fresco del parque mezclarse con el sudor que brotaba de su frente. El grupo de jóvenes se aproximaba, haciendo que la atmósfera cargada se volviera aún más densa. Sin embargo, en lugar de ceder a la inquietud, recordó su propósito: conectar, escuchar y quizás guiar esas tensiones hacia un lugar de entendimiento. Soy Doña Reyes, comenzó, sintiendo la voz salir con más firmeza. Estoy aquí porque creo que juntos podemos encontrar soluciones a lo que nos preocupa. No estoy aquí para imponer, sino para escuchar.
A medida que hablaba, observó las miradas de los jóvenes, que oscilaron entre la curiosidad y la suspicacia. Uno de ellos, de cabello rizado y actitud desafiante, entrecerró los ojos. ¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué podés proponer que realmente importe? Lanzó, y en sus palabras había un eco de dolor que resonó profundamente en la experiencia de Doña Reyes. La sensación de ser juzgada la invadió, amarrando sus palabras por un instante. Pero en su interior, la determinación contra la duda comenzaba a tomar las riendas. No estoy aquí para salvar a nadie, ni para dar lecciones, replicó con sinceridad. Soy una mujer que ha enfrentado pérdidas y ha estado a punto de rendirse muchas veces. Pero he aprendido que nuestras historias tienen poder cuando se comparten. A medida que las palabras fluían, una voz interna le decía que estaba construyendo un puente, aunque fuera pequeño. Los jóvenes intercambiaron miradas, y la tensión que había palpado se matizó un poco. Doña Reyes continuó, llevándolos a recordar sus propias historias, su lucha por encontrar un lugar en el mundo, sus fracasos y pequeñas victorias. Habló de su infancia, de los sueños que parecían inalcanzables pero que había seguido persiguiendo. Se dio cuenta de que muchos de ellos lo conocían, aunque tal vez no lo hubieran expresado en palabras. El joven del cabello rizado se mantuvo en silencio, pero había una leve suavidad en su expresión. Es fácil perderse en este lugar, confesó después de un momento, dándole voz a una realidad compartida. Las cosas no son como deberían ser, pero a veces siento que no hay salida. Doña Reyes aprovechó ese instante, y sintió que estaba construyendo un momento de conexión genuina. A veces, las salidas están más cerca de lo que pensamos. La clave está en la conversación, en encontrar nuestra voz y escucharnos, dijo, consciente de su propio viaje hacia esa verdad. A medida que algunos en el grupo comenzaban a abrirse, revelando sus inquietudes sobre el futuro, el entorno empezaba a transformarse. La tensión inicial se desvanecía lentamente, y la curiosidad iba ocupando un lugar central en la conversación. La abuela se sintió cada vez más cómoda, moviéndose entre las diferentes historias compartidas y utilizando técnicas de conciliación que había practicado en su mente. Sin embargo, una parte de ella sabía que no todo sería tan sencillo. Mientras los jóvenes comenzaban a participar activamente, una sombra del pasado se presentó en su mente, los desafíos que había enfrentado con el señor Ramírez, la voz de la duda, y el recuerdo de haber fracasado. ¿Y si esto no funcionaba? ¿Y si el miedo se transformara otra vez en indiferencia o confrontación? Mientras el diálogo se mantenía vivo, una figura familiar apareció al borde del parque. Era el señor Ramírez, observando la escena con desconfianza. Doña Reyes sintió que su corazón se aceleraba. Este encuentro inesperado podría ser el reto definitivo. ¿Estaré a la altura? ¿Qué pasará si viene a cuestionar lo que estoy haciendo? La angustia se entrelazaba con su determinación. Al mirarlo, se dio cuenta de que no solo era testigo, sino un participante crucial en su narrativa. Su capacidad para enfrentar el juicio de un antagonista familiar podía definir no solo el desenlace de este encuentro, sino su propio crecimiento personal. Sin más tiempo para vacilar, Doña Reyes decidió que debía ser valiente no solo para hablar, sino también para actuar. Ahora se encontraba en la encrucijada. Podía seguir construyendo ese diálogo o sucumbir ante el desafío de su antagonista. La presión del momento era palpable, y cada pulso de su corazón la empujaba a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. ¿Qué decida? Podría cambiar no solo su futuro, sino también la percepción que otros tenían de ella. Era un momento crítico. El silencio permanente que precedía a la tempestad hizo que Doña Reyes sintiera el peso de la incertidumbre en su pecho. La figura del señor Ramírez, desde su posición distante, parecía más que un simple observador, se convirtió en el reflejo de todas sus inseguridades y miedos. ¿Y si él decidía interrumpir la conexión que poco a poco había logrado establecer con los jóvenes? Debo mostrarles que no tienen que temer a su voz, pensó, y en ese instante la vulnerabilidad se transformó en determinación. Consciente de que su papel no solo era el de facilitadora de un diálogo, sino el de líder en un momento crítico, decidió hacer un movimiento hacia él. Señor Ramírez, llamó, su voz resonando con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, no estoy aquí para hacer nada más que aportar a esta conversación. Sé que tienes dudas, pero lo que estamos haciendo aquí es importante.
La osadía con la que se dirigía a él le resultaba a la vez aterradora y liberadora. Sentía que su corazón latía con fuerza al enfrentarse a una figura que había estado asociada a su fracaso. Los ojos del joven de cabello rizado se volvieron hacia el señor Ramírez, y ella pudo detectar una mezcla de expectación y aprensión entre el grupo. Doña Reyes supo que sus palabras no solo afectaban a su interlocutor, sino que también resonaban en aquellos a quienes había intentado inspirar. ¿Qué tipo de conversación puede enriquecer a esta comunidad, que se ha visto envuelta en tantas sombras? Preguntó el hombre con su tono de voz tranquilo, pero que contenía un desafío implícito. Doña Reyes sintió que la presión aumentaba, y en ese momento sintió la necesidad de reafirmarse. Las sombras son a menudo consecuencia del silencio. Necesitamos hablarnos, escuchar nuestras historias. No podemos seguir tratando nuestras dificultades como tabúes, replicó Doña Reyes, dejando que sus palabras fluyeran como una corriente de sinceridad. En su mente, se repetía el mantra de que la autenticidad atrae la conexión. Era el momento de revelarse a sí misma y a ellos. Era una mujer con experiencias, miedos y fortalezas. El grupo comenzó a murmurar, algunos asentían con la cabeza, otros se miraban, en búsqueda de una aprobación tácita. Y allí, en medio de esa increíble celebración de diálogo, ella se dio cuenta de que su vulnerabilidad era también su mayor fortaleza. Era un hilo que podría conectar historias, que podría romper cadenas de soledad y desesperanza. Sin embargo, el escepticismo del señor Ramírez aún flotaba en el aire. Las dudas sobre la efectividad de Doña Reyes eran como un manto que presionaba sobre sus hombros. ¿Realmente crees que esto es posible? ¿Qué podemos cambiar algo aquí? La incredulidad en su voz le caló hondo. Era un desafío directo que resonaba con la voz interna que siempre había sido su crítico más feroz. Debemos comenzar por nosotros mismos. Cada uno aquí tiene una voz que merece ser escuchada. Estamos en un momento crítico para crear algo diferente, dijo. Ella no solo hablaba a los jóvenes. Hablaba también al hombre que había estado, durante tanto tiempo, encarnando sus propios temores. Un momento de silencio se estableció. Era el espacio donde las verdades incómodas podían surgir y donde la posibilidad de un nuevo comienzo podía florecer. En su interior, Doña Reyes sintió un cambio, pero en la raíz de esa semilla de esperanza, la incertidumbre aún persistía. La percepción del grupo hacia el señor Ramírez podía cambiar en ese mismo instante. Todos esperaban su respuesta. ¿Realmente estáis listos para lo que eso significa?, cuestionó él, y ese giro en sus palabras le hizo pensar sobre su propia disposición para abrirse realmente y permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Doña Reyes respiró hondo, lista no solo para ser la voz de la razón, sino para ser un ejemplo tangible de que el cambio es posible. Era un desafío que podría redefinir no solo su relación con los otros, sino su propia historia de vida. Sin embargo, la respuesta del señor Ramírez aún quedaba por revelarse, y el aire estaba cargado de expectativas. El momento de la verdad se avecinaba y el futuro parecía tan incierto como prometedor. ¿Tendría el valor para confrontar esas realidades o sucumbiría al miedo que había guiado su vida hasta ese momento? En ese instante, la atmósfera se volvió palpable, como si el mundo se detuviera, y Doña Reyes supo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. La respuesta del señor Ramírez flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Doña Reyes podía sentir cómo su corazón latía con mayor intensidad, una mezcla de ansiedad y determinación surgiendo de lo más profundo de su ser. La mirada del hombre, no solo inquisitiva sino casi retadora, la empujaba a una autoevaluación que jamás había considerado. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable de lo que queremos cambiar, comenzó a decir él, finalmente desatando la voz que todos estaban esperando. Pero si no hay una base de confianza, ¿cómo podemos avanzar? Su tono, en lugar de ser agrio, se tornaba algo más humano. Parecía que el desafío era también un intento de conexión. Doña Reyes sintió que su propio miedo al rechazo se combatía contra la fuerza de su propósito. En ese instante decisivo, decidió no retroceder. La confianza se genera al abrirse, respondió con firmeza. Es un proceso que exige autenticidad y la voluntad de enfrentarse a uno mismo.
Sus ojos navegaban por el rostro de cada joven presente, esperando que sus palabras resonaran en ellos. Las cabezas comenzaron a asentir lentamente. Había en el ambiente un aire de curiosidad. Sintió que la energía cambiaba, como si todo se alineara. Sin embargo, la duda seguía presente. ¿Sería suficiente su convicción para mover corazones y transformar mentes? ¿Y si no se sienten escuchados? ¿Y si las historias que traen son demasiado pesadas?, cuestionó otro joven, su voz entrecortada por la ansiedad. Esa pregunta, aunque vulnerable, abrió un nuevo camino de conversación, una especie de luz que pudo disipar las sombras de la incertidumbre. Sus historias son válidas y cargan poder, contestó doña Reyes, su voz cultivando cada palabra. El peso que llevan puede ser también liberador. Necesitamos convertir ese peso en un punto de partida, no en una carga que nos paraliza. En su interior, se dio cuenta de que hablaba no solo a ellos, sino a sí misma, recordando lo que había aprendido en sus años de confrontar desafíos. A medida que compartía su propia historia de fracaso y lucha, vio cómo las expresiones de los jóvenes comenzaban a cambiar. A medida que se revelaba ante ellos, ella también se liberaba de la carga del pasado. Su vulnerabilidad creaba un puente, un espacio donde esas sombras se podían enfrentar. No obstante, la presencia del señor Ramírez seguía creando una semblanza de autoridad que ella debía superar. ¿Estás dispuesto a escuchar sus historias también, señor Ramírez? ¿Vas a ser parte de esta transformación personal? La pregunta fluyó desde su intuición, desafiándolo no solo a él, sino también a la versión que había tenido de sí misma durante tanto tiempo. El silencio volvió a caer. Doña Reyes se sintió vulnerable nuevamente, su corazón palpitando con esa misma mezcla de emoción y miedo. Enfrentar a Ramírez era atreverse a desafiar la percepción que había tenido de su propia voz. Pero la fuerza de su convicción la empujó a seguir. Quizás este espacio no solo es para ellos, sino para ti también, añadió, deseando que su sinceridad fuera sentida. El tiempo se había detenido, cada segundo parecía un eco de miedo y esperanza. Era un recorrido personal que iba más allá de su papel como guía. Ella necesitaba ese cambio tanto como los jóvenes que estaban a su cargo. El señor Ramírez parecía meditar su respuesta, sus ojos reflejaban una lucha interna. Doña Reyes sintió que el momento culminante se aproximaba, y con cada latido de su corazón, crecía su urgencia por saber. ¿Estaba él preparado para abrir su mente y corazón en una búsqueda compartida de transformación? Era posible que la respuesta de Ramírez no solo definiera su relación con él, sino también la manera en que ella se percibiría a sí misma. La atmósfera estaba cargada de emociones, cada persona conectada al hilo invisible de la historia compartida. El destino de su lucha estaba por decidirse en la voz de un hombre que tenía tanto poder sobre su futuro y su presente. Doña Reyes respiró hondo, lista para cualquier respuesta, sintiendo que el futuro se debatía entre cada palabra. El momento de la verdad finalmente había llegado, o iba a regresar a su zona de confort. La tensión se propagó como un eco en el silencio. Doña Reyes se encontraba en un umbral decisivo. El instante parecía expandirse, dándole tiempo para explorar sus pensamientos mientras un calor transmigrante la invadía. Su voz resonó fuertemente en su mente. ¿Qué representaba realmente este encuentro? No solo era un grupo de jóvenes buscando establecer una conexión con ella, era una manifestación de su propio deseo de transformación. Deseaba no ser vista como una figura del pasado, sino como un agente del cambio que también necesitaba conectarse y, quizás, reinventarse a sí misma. Fue entonces cuando el señor Ramírez rompió el silencio. Está bien, doña Reyes. Estoy dispuesto a escuchar. Es un principio, al menos. Sus palabras, aunque precarias, se sentaron como un cimiento frágil pero necesario. La vulnerabilidad había creado un pequeño resquicio de confianza, y aunque el camino era áspero, había comenzado a gestarse un espacio de posibilidad. Este momento comenzó a desatar algo interno en doña Reyes, un fuego que había estado latente. La conexión genuina con otro ser humano tenía la capacidad de propulsar el cambio. Ella había usado ese fuego para motivar a otros, pero ahora debía usarlo para reescribir su propia narrativa. Con la frente en alto, reunió su fuerza. Contemos historias,
propuso, su voz cargada de claridad y decisión. A medida que los jóvenes empezaron a compartir sus experiencias, la atmósfera se volvió palpable. Las historias no eran solo relatos, eran trozos de vidas que revelaban verdades, fracasos y sueños. Doña Reyes, escuchando con atención, se dio cuenta de que en cada poco de vulnerabilidad brotaba un mundo lleno de potencial. Era un intercambio enriquecedor, donde sus propias memorias se entrelazaban con las de ellos. Una joven, con lágrimas en los ojos, habló de una pérdida personal que había marcado su vida. Doña Reyes sintió una punzada en el corazón, esa historia le resultaba familiar. Recordó su propia lucha, la pérdida de un sueño que había sentido irse. En ese instante, una chispa de idea surgió en su mente, la dolorosa búsqueda era un viaje que todos compartían. El encuentro se transformaba lentamente, poco a poco la sala se llenaba de empatía. Fue entonces cuando tuvo una epifanía, su propio desarrollo personal también dependía de aprender a dar sin reservas, de ser un espejo para aquellos que la rodeaban. No se trataba solo de guiarlos, sino de dejarse guiar por su honestidad e impulsos. ¿Y si permitía que ellos le enseñasen algo también? Podía ser vulnerable, sin tener que tener siempre las respuestas. La idea la llenó de alivio y determinación. Sin embargo, una sombra se interponía en su camino, el temor ingrato al fracaso. En su mente se agitaban preguntas desconcertantes, ¿y si no puedo liderar este espacio de confianza? ¿Y si jamás logran abrirse realmente? Sin embargo, la lucha de su pasado la había hecho resiliente, al fin y al cabo, era su propia voz la que, por tantos años, se había ahogado por miedo. La sesión continuó, y con cada intervención, notó que sus pensamientos pasaban de ser un torrente a un calma reveladora. Las historias estaban construyendo un vínculo más allá de la relación de guía y grupo, un sentido de pertenencia. Y ahí, en ese espacio habilitado de autenticidad, un cambio ineludible sucedía en su interior. Pero el desafío no se limitaba a escuchar, debía profundizar. ¿Cómo podía orquestar un cambio real que fuera más allá de esta sesión? Su mente comenzó a formular estrategias, proyectos que seguramente florecerían de esa confianza creada. Podía ser capaz de diseñar un plan sin perder de vista el sentido humano en el proceso. La revelación, sin embargo, llegó como un susurro. Creyó escuchar el eco de una voz familiar que la llamaba al camino desconocido. Dame la oportunidad de transformarte, porque yo también necesito aprender. Era la voz de su propio ser clamoroso a ser entendido. En ese instante de epifanía, el camino hacia adelante se abría, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Podría salir de su zona de confort y dejarse guiar por los que consideraba menos experimentados? El desafío de reinventarse, de no solo ser la guía, sino también la aprendiz, se había convertido en su nuevo horizonte. La pregunta que pendía en el aire era clara. ¿Estaba preparada para tener el coraje de ser vulnerable y abrirse a la lección más difícil que había enfrentado hasta ahora, la de ser una alumna en su propio viaje de transformación? La transformación que Doña Reyes había buscado durante tanto tiempo se cristalizó en el instante en que decidió abrazar su vulnerabilidad. Al escuchar las historias de los jóvenes, comprendió que el verdadero cambio requería no solo hablar, sino también abrirse a las lecciones que cada uno de ellos podía ofrecerle. A medida que sus miedos se desvanecían, un nuevo sentido de propósito floreció dentro de ella. No solo quería ser la voz, sino también aprender a escuchar con profundidad. Todo lo que había vivido hasta ese momento comenzó a cobrar sentido. Las risas en los rostros de los niños que correteaban por el barrio, el legado de su esposo que tanto había valorado y, sobre todo, la anhelada conexión que buscaba establecer con quienes llevaban el uniforme, se unían en un solo hilo, la empatía. Sabía que el camino no sería fácil, pero una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Si esto puede funcionar aquí, en nuestra comunidad, quizás pueda hacerlo también en otros lugares, pensó, viendo cómo su pequeño foro se convertía en un símbolo de cambio. Mientras los jóvenes compartían sus anhelos y frustraciones, Doña Reyes se permitió ser un lienzo en blanco, en el que sus experiencias y las de los demás se entrelazaban. La atmósfera del parque, antes llena de tensión, se transformó en un espacio de comprensión. Cada historia contada era una pieza que encajaba en el rompecabezas de una comunidad deseosa de sanar. Su mente comenzó a elaborar un plan concreto,
un ciclo de encuentros mensuales, donde podamos hablar, compartir y construir puentes, dejó caer suavemente entre los murmullos. Aquella propuesta provocó una oleada de entusiasmo, el retador silencio del señor Ramírez se rompió cuando él mismo tomó la palabra. Quizás estoy listo para intentarlo, confesó, su tono ahora menos crítico. Podríamos hacer algo juntos, si realmente queremos cambiar la narrativa. Su disposición fue como un fogonazo que iluminó el rostro de Doña Reyes. Finalmente, la esperanza que había estado buscando se materializaba en un deseo genuino de trabajar juntos. No importaba lo alejados que hubieran estado en el pasado, lo importante era que ahora estaban decididos a avanzar en la misma dirección. El día continuó con una energía renovada y, al cierre de esa primera reunión, la comunidad sentía que se encontraba en un cruce de caminos. Si en un solo encuentro hemos podido abrirnos así, imaginen lo que podemos lograr a largo plazo, exclamó Doña Reyes, sintiendo el respaldo de los presentes. La transformación individual que había experimentado no solo había cambiado su vida, estaba iluminando un camino para que otros también se unieran al viaje de sanación. Al llegar a su hogar, sentía que, por primera vez, había recuperado parte de su voz. Se vio en el espejo y sonrió, ya no era solo una abuela que vivía para la celebración de sus seres queridos, sino una líder en su comunidad, dispuesta a desafiar las sombras del pasado. Con cada paso que daba, se sentía más segura de su rol como mediadora. Palabras y abrazos de gratitud de sus vecinos la acompañaban, llenando su espíritu de nuevas fuerzas. Fue ese mismo día, rodeada de sus hijos, cuando se dio cuenta de que su papel había cambiado. Ya no era solo la matriarca, sino la mujer decidida a generar un impacto. Con orgullo habló sobre el evento programado, su voz resonando con la seguridad de que había encontrado su propósito. Aquella capacidad de unir a su comunidad ante la desconfianza y el miedo era su mayor logro. Donde antes había una comunidad fragmentada, ahora había un espacio emergente para el diálogo. La celebración del nuevo ciclo de encuentros se convirtió en un evento esperado. En cada reunión, la comunidad comenzaba a construir no solo la confianza, sino una narrativa compartida que podía transformar corazones y realidades. A través de cada historia contada, Doña Reyes iba dejando una impronta de entendimiento y sanación. El camino había sido difícil, pero justo como su esposo le enseñó, todo esfuerzo valía la pena. Doña Reyes comprendía que el cambio era un proceso continuo y que cada encuentro era una oportunidad para seguir creciendo, pero lo más importante, había encontrado una voz fuerte y clara. En su corazón palpitaba la certeza de que aún había mucho por hacer, pero ya no estaba sola. La comunidad, unida en su fragilidad y fortaleza, había comenzado la danza de la transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comentad sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo crucial que es apoyar el canal a través de estas acciones.